buenas noches, hermanos, en el nombre del Señor. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios por este tiempo maravilloso, por esta oportunidad nuevamente que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Sabemos que se está transmitiendo a no sé a qué país, me dijo el pastor, que hay unos hermanos que quieren escuchar este estudio, así es que por eso está nuestro hermano Juan Carlos aquí con esta visión, ¿verdad? Así es que saludamos también a ellos donde estén y sea un tiempo maravilloso que estudiemos la palabra del Señor. Nuestra hermanita les va a dar por ahí una separata. Vamos a ver el tema en esta noche, la segunda venida de Cristo, y lo vamos a ver en sus dos etapas, en sus dos tiempos, como lo tengo yo preparado, ¿no? Esperamos que podamos avanzar con ese estudio. Está en la última página que están recibiendo, porque en la primera están los estudios que hemos tenido, pero ahí solamente van a encontrar un bosquejo. Yo lo tengo aquí en mis notas un poco más amplio, así es que ustedes van a seguir. Tienen sus cuadernos, ¿verdad? Ahí lo tienen para tomar unas notas, que les va a hacer mucha falta cuando ustedes estén compartiendo este estudio con otras personas. Nos ponemos en pie, mis amados hermanos, y oramos al Señor pidiendo su gracia, su ayuda en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo, nos acercamos a tu trono, Padre amado, y te decimos gracias por esta oportunidad, gracias por tu palabra que nos lleva a nosotros, Señor, y ahora es una bendición tan grande tener que leerla, estudiarla, y sabemos que cuando la leemos estamos escuchando, Padre amado. Gracias por tu Espíritu Santo, quien vino a este mundo y está con nosotros en esta noche, para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad de tu palabra, como tú lo has prometido, mi Dios. Te adoramos y te bendecimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, mis amados hermanos. La segunda venida de Cristo en sus dos etapas. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si al terminar el capítulo 1 de Apocalipsis teníamos que seguir con el capítulo 2, es que queremos tener una visión muy especial para tener ese ánimo para seguir estudiando los otros capítulos, estudiar en este momento la segunda venida de Cristo, y basados también en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, que dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí nos está dando un versículo maravilloso en cuanto a la segunda venida de Cristo, a lo que ahí más se centra, parece, en la segunda etapa de la venida de Cristo. Comienzo con este pensamiento de un autor que dice: la segunda venida de Cristo debe ser la más viva esperanza de todo creyente. Maravilloso pensamiento. La segunda venida de Cristo debe ser la más viva esperanza de todo creyente. Y yo les pregunto en esta noche, ¿estamos nosotros esperando al Señor Jesús? ¿Estamos listos? Cada día que amanece, esa debe ser nuestra adoración al Señor. Quizás vendrás ahora, o cuando anochece, quizás vendrás en la noche. Y siempre tenemos que estar listos, ¿no? Porque no sabemos el momento que Él vendrá. El Señor Jesús, antes a su muerte, dio la siguiente promesa. Ya hemos leído en el Evangelio, capítulo 14, hay una promesa ahí en los versículos 1 al 3. Él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa preciosa promesa, ¿verdad? Y si me fuere y preparar el lugar. O sea, nuestro Señor, Él tiene moradas allá, preparando lugar para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener esa esperanza. Después de su resurrección y ascensión, en el capítulo 1 de los Hechos, versículo 11, nos dice la palabra de Dios, que 2 varones con vestiduras blancas anunciaron a sus discípulos, mientras permanecían en el monte de los olivos, que Cristo vendría otra vez. Y Él les dijo, este mismo Jesús no será otro Jesús, sino el mismo que murió para salvarnos, el mismo que derramó su sangre. Ese mismo Jesús volverá para llevarnos. La segunda venida de Cristo fue la constante enseñanza apostólica. Si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pedro, en todas encontramos la enseñanza en cuanto a la segunda venida de Cristo. Vamos a leer en Tito. Ahí hay una exhortación para nosotros como pueblo del Señor. Tito capítulo 2. Los versículos 12 y 13. Yo quiero que tomen nota de este versículo en su mente más que en el cuaderno, ¿verdad? Es muy bueno anotar en el cuaderno, pero más que en el cuaderno vamos a tenerlo en la mente. Dice así los versículos 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Notemos lo que nos aconseja como pueblo de Dios, enseñándonos que, renunciando, esa es la obra que hacer, el trabajo que tenemos que hacer nosotros cada día, renunciar a toda impiedad, a toda maldad que se acercara a nuestra vida, ¿verdad? Y a los deseos mundanos, esos deseos que a veces nos asaltan, ¿verdad? Y quisiéramos ir por allá, por acá, compartir con los malos lo que no es lícito para nosotros. Entonces dice, vivamos en este siglo. ¿En qué siglo estamos? En el primer siglo del tercer milenio, ¿verdad? ¿Es así o no es así? ¿O estoy equivocada? Tienen que corregirme, ¿no? En este siglo en que hay tanta maldad, si nosotros escuchamos las noticias, y es bueno escuchar de vez en cuando, ¿verdad? Vemos lo que pasa en el mundo. Es demasiado el pecado. Las iglesias satánicas están aumentando diariamente. El video que vimos la semana pasada nos habla que dice, la maldad, o sea, el diablo directamente era un rito satánico, el que anunciaba, dice, el nuevo orden mundial. Las iglesias satánicas aumentan a diario. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que estar preparados. Vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice la primera palabra del versículo 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, manteniéndonos en nuestra vida de santidad. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y santo significa separado para Dios, del término griego hagios, y separado para
Dios. Y esa es nuestra esperanza que tenemos. Primeramente, el Señor Jesús viene a llevar a su iglesia. Después de un lapso de tiempo, vendrá a reinar por 1000 años. Esas son las 2 etapas. Entonces ahora entramos al estudio que tenemos que ver. Vamos a ver la primera etapa. Ahí tienen un bosquejo ustedes. No tienen los apuntes que yo tengo acá, pero apunten lo que les agrada o lo que pueden anotar en sus cuadernos. ¿Qué acontecimientos habrá en la primera etapa de la segunda venida de Cristo? Primeramente, lo que sucede es el arrebatamiento. Ahí se inicia la segunda venida de Cristo. La iglesia del Señor es arrebatada, desaparece de este mundo. Entonces vamos a irnos al pasaje clásico de esta enseñanza, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Voy a dar lectura todo este pasaje por ahí y después vamos a ir meditando en cada uno de ellos, de estos versículos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Noten ahí quiénes son los que duermen, los muertos en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo primero que sucede en la primera etapa de la segunda venida de Cristo. Es el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos qué momento será eso, pero que será, será. Esa es la esperanza gloriosa prometida a los hijos de Dios. El arrebatamiento será un suceso repentino, pero a pesar de ello consistirá en 3 fases. Estas 3 fases lo he sacado de un libro de un autor que se llama Win Malvo. Su libro se llama Señales en el cielo y en la tierra. Este hombre de Dios, uno de los fundadores del programa Llamada de Medianoche, él lo habla de una forma tan especial, estas 3 fases, basándose en el versículo 16. La primera fase dice: porque el Señor mismo con voz de mando. El Señor mismo con voz de mando. Él no va a mandar a otro con esa voz de mando. Ahí nos dice bien claro: porque el Señor mismo con voz de mando. El resucitado primero resucitará a todos los muertos en Él, o sea, los cristianos que murieron y están en sus tumbas ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares que son cristianos que ya no están con ustedes, están en sus tumbas? Ahí tenemos varios hermanos, ¿verdad? Yo tengo a papá, mamá, mi cuñado, mi hermanita, ¿no? Cristianos, con otros familiares también, pero estos son los más cercanos, que murieron en Cristo. Entonces la esperanza es que nos reuniremos un día, ¿verdad? Pero para eso tenemos que seguir el camino que ellos siguieron. Ser fieles hasta la muerte, como dice la palabra del Señor.
Entonces, dice este autor, el resucitado primero resucitará a todos los muertos en él y lo hará con voz de mando. Cuando llamó a Lázaro, le dijo, Lázaro, ven fuera, por su nombre, ¿verdad? Y Lázaro inmediatamente pues se levantó, porque era la voz de mando del Señor Jesús. Así será en los últimos tiempos. Pondrá en movimiento a todo su ejército. Qué interesante, ¿verdad? Así es que si un cristiano está sepultado al lado de un impío, el impío no va a escuchar la voz de mando, porque la voz de mando es para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Solamente escuchará el que murió salvo por Jesucristo, porque él o ella va a ser resucitado. La segunda fase, dice este autor, con voz de arcángel. Ahí el versículo 16, la segunda parte, con voz de arcángel. El arcángel, probablemente Miguel, que es el único a quien la Escritura da este título, y es en el versículo 9 de Judas. Judas no tiene capítulos, solamente versículos. Vamos a darle lectura este versículo 9 de Judas. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahí lo que queremos notar es el arcángel. Miguel es el único a quien se le da este título de arcángel. Ahora, ¿por qué Miguel tiene que hablar en ese momento? Miguel, el arcángel, quien pelea por Israel, gritará fuertemente, pues cuando la iglesia junto con el Espíritu Santo sea arrebatada desde la tierra, Israel entrará en la aflicción muy grande. Eso nosotros lo sabemos. Los lectores de la palabra en las profecías, en Daniel, por ejemplo, capítulo 9, versículo 27, nos está hablando bien claro. Y para los que entendemos la palabra, porque lo estudiamos bajo la unción del Espíritu Santo, y cada cristiano tiene que hacer eso, ¿verdad? Israel entrará en una aflicción muy grande, porque la gran tribulación es especialmente, o será especialmente, para que Israel vuelva a Dios. Y claro que junto a él sufrirán todos los que de otras naciones que fueron impíos, no hicieron caso a la palabra de Dios, también la iglesia apóstata, los cristianos que en este momento estén vivos pero que viven una vida mediocre, se quedarán. Porque Dios no va a llevar mediocridades al cielo. Dios lleva gente justa, gente santa, gente que vive bajo la voluntad de Dios. Todos ellos sufrirán una terrible aflicción. Entonces, el arcángel Miguel prácticamente da voces para anunciar a Israel que su tiempo de aflicción ha llegado, que la palabra de Dios se ha cumplido, pero también será un tiempo de grande esperanza para el pueblo de Dios, porque será su oportunidad de salvación. Y millones de millones se salvarán, dice la palabra de Dios. Eso lo vamos a ir viendo en nuestro estudio que vamos a tener a través de los capítulos de Apocalipsis. Vamos a encontrar mucho de eso en la palabra del Señor. Entonces, en la primera fase, el Señor con voz de mando resucita a todos los cristianos de todos los siglos, de todas las edades, de todo el mundo, para llevarlos al cielo. En la segunda fase, el arcángel Miguel anuncia a Israel que su tiempo de aflicción ha llegado. Y en la tercera fase dice, y con trompeta de Dios, siguiendo el versículo 16 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, y con trompeta de Dios, o sea, el sonido de la trompeta se cumple el versículo 17 que dice, luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, con la trompeta de Dios, al sonido de la trompeta, todos los redimidos por Cristo que estemos vivos, seremos reunidos para ser arrebatados juntamente con los que resucitan cristianos. En un pensamiento dice, este mismo autor dice, con la primera trompeta Dios congregó a su pueblo terrenal. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Con la última trompeta de Dios, Él juntará a su pueblo celestial a sí mismo. Todo sucederá en un momento. Voy a repetir el pensamiento y los versículos para que ustedes lo lean en sus tiempos devocionales. Con la primera trompeta, dice, Dios congregó a su pueblo terrenal, o sea, al pueblo judío. Ese dato se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Con la última trompeta, porque ya no habrá más trompetas, será la última trompeta. Con la última trompeta de Dios, Él juntará a su pueblo celestial a sí mismo. Todo sucederá en un momento. Leamos 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, lo que está hablando aquí, cuando dice no todos dormiremos, no todos moriremos físicamente, los cristianos. Porque para el cristiano la muerte física es un sueño. Es un sueño, porque vamos a ser despertados para vida eterna. Entonces el apóstol dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En ese momento, ¿cómo nos transformará el Señor, verdad? Nos quitará todo lo que no va a entrar al cielo y seremos transformados. En un momento, dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque la corrupción no entra en el cielo, o sea, el pecado no entra en el cielo. Por eso la palabra del Señor nos dice que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Aquellos de sus huesos ya no existen, ¿verdad? Pero serán levantados. Y los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Eso es lo que era el Señor para llevarnos a vivir con Él. Todo será en un momento, dice la palabra del Señor. Vamos a leer 2 versículos más en cuanto a este punto. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. 24:31, no es así es para después. 24:31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, de los 4 vientos, de los 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? De todo el mundo. Esto nos dice, sus ángeles lo enviarán. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Esto
esto es el acontecimiento más glorioso en la primera etapa de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de su iglesia. Y en esas tres fases que lo dice este autor, y es una forma maravillosa como este autor lo enseña. El otro acontecimiento que sucederá ya cuando la iglesia esté con el Señor será el reinado del anticristo y la gran tribulación. O sea, cuando Cristo lleva a su iglesia, este mundo inmediatamente será invadido por el anticristo. Eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. Vamos a ver este personaje tan fiero que presenta la palabra del Señor. En el video que vimos la semana pasada, ahí se hablaba de este personaje que vendrá, un personaje siniestro, y la motivación de los gobernantes. Ahí se aparecieron el presidente de los Estados Unidos y no sé qué otro personaje importante, que están procurando que Israel firme una paz, firme paz. Presentaba el video el periodista, porque es un periodista argentino, español creo, dice: no decimos que Trump es el anticristo, no estamos afirmando eso, dice él, sino que él está preparando el camino. Algo interesante, ¿verdad? Porque todo lo que sucederá porque Dios lo permite. Recordemos que Trump cambió la capital de Israel de Tel Aviv ¿a dónde? Los cristianos tenemos que saber muy bien esto, hermanos. ¿En dónde andamos nosotros? Son profecías que se están cumpliendo. Y esto a nosotros nos debe despertar. Cuando se cambia la capital de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, es un cumplimiento preciosísimo de la palabra de Dios. Porque cuando Cristo descienda a establecer su reino milenario en esta tierra, va a ser con su trono en Jerusalén. Ahí nos dice la palabra, y vamos a leer en esta noche. Tenemos que estar al día con las noticias. ¿Qué miramos en la televisión? ¿Qué miran ustedes en esos aparatitos que tienen en sus manos y que hasta el culto lo traen? Deben estar al día con estos como hijos de Dios. Debemos usar esas cosas para bien, para nosotros enterarnos de lo que sucede en el mundo. Este acto de Trump, al pasar la capital de Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, tiene muchísimo que ver en el cumplimiento de las promesas de Dios en los últimos tiempos. A ellos se unieron Guatemala, y creo que es Paraguay, Uruguay, si bien entiendo, y no sé qué otros países. Todos los países que aman a Israel. Esos viajes masivos de las iglesias cristianas. Ahora en Perú también se está promocionando viajes para Israel. No es simplemente un turismo, es algo que se cumple la palabra del Señor. En Nazaret hay una iglesia del Nazareno donde se crió Jesucristo. Y los nazarenos van pues y hacen un culto allá. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Y se va a predicar la palabra para que los judíos entiendan la palabra del Señor. Reinado del anticristo y la gran tribulación. Ahora sí leemos Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque esa será la última tribulación y será gran tribulación para el pueblo judío, especialmente para que vengan a los pies de Cristo, y la aflicción para la iglesia apóstata, para todos los cristianos, ya lo dije antes, que andan en una vida mediocre, que no se arrepienten de su maldad, viven como quieren, no como Dios quiere. Para eso será la gran tribulación. Vámonos a Daniel. Daniel es uno de los profetas del Antiguo Testamento que habla mucho en cuanto a, los profetas mayores especialmente, todos los profetas
habla mucho en cuanto a la segunda venida de Cristo y toda la tribulación que vendrá, especialmente capítulo 9, especialmente el versículo 27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por otra semana, una semana de 7 años. Si ustedes leen desde el versículo 20, desde el capítulo 9, especialmente los versículos 24 en adelante, habla de 70 semanas, pero tiene que ver con el regreso del pueblo de Dios de Babilonia hacia Israel, a su tierra natal. Ahí nos está hablando de la muerte del Mesías, de todo. Esa semana de 7 años no se ha cumplido, porque esa semana tiene que ver con el reinado del Anticristo. Cada semana tiene 7 años, así es el idioma hebreo. No es semana de días, sino también de años. Entonces ahí está hablando de una semana. Esa semana se empezará a cumplir inmediatamente que Cristo arrebata su iglesia y el anticristo empieza a reinar. Dice 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación. Siempre vamos a encontrar ese término que dice un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso tiene que ver con años, 3 años y medio. Eso es lo que nos está hablando la palabra del Señor. Y también esto de la gran tribulación se encuentra en todo el capítulo 6, pero especialmente versículos 1 al 10 de Apocalipsis, que no lo vamos a leer ahora porque es bastante largo. La gran tribulación será un breve periodo de terribles juicios y que precederá inmediatamente a la gloriosa venida del Señor y coincidirá con el reinado del Anticristo. O sea, la gran tribulación será un breve periodo de tiempo de terribles juicios. Eso se va a ver en todo el Apocalipsis cuando vamos a ir leyendo, a partir del capítulo 6 especialmente, cuando en todo empieza eso a suceder. Pero la iglesia ya no estará aquí, por eso es que estoy dando ahora este estudio antes de entrar a esa parte, esos capítulos, para saber que la iglesia no pasará por esos juicios. Pero para eso tenemos que estar listos para que el Señor nos lleve a su reino. La palabra gran tribulación proviene de Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Pasamos a Apocalipsis, capítulo 7, el versículo 14, especialmente haciendo referencia a los santos que se convertirán durante la gran tribulación. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esa es una pregunta que el ángel le hace al apóstol. ¿Quiénes son? Le dice estos. Yo no sé, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación, porque en la gran tribulación habrá conversiones masivas al Evangelio, especialmente de los judíos y también de gentiles que escuchen la palabra del Señor. Pero las profecías hablan frecuentemente de la época de angustia no habitual por la que pasará el mundo al final de los tiempos. Eso habla mucho en los profetas del Antiguo Testamento. Yo no sé, mis amados hermanos, cómo están ustedes en cuanto a la lectura de la palabra, pero los hijos de Dios tenemos que leer la palabra constantemente y leerla vez tras vez, toda la Biblia. Ese es uno de nuestros deberes como hijos de Dios, para conocer la palabra del Señor. El profeta Daniel,
y el Señor Jesús relacionan el anticristo y la abominación desoladora con la gran tribulación. Vamos a leer nuevamente Daniel capítulo 7. El Apocalipsis se lee a la par de Ezequiel y Daniel, ya que son los dos libros del Antiguo Testamento que hablan mucho de este asunto. Daniel capítulo 10, capítulo 7, capítulo 7, versículo 25, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso es lo que les estuve hablando. Daniel mucho maneja ese término, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiene que ver con 3 años y medio de terribles juicios, de terrible persecución a la iglesia de Dios. Ahora veamos el capítulo 12 de Daniel, el versículo 1, y también vamos a leer el versículo 7. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en mi libro. El pueblo de Dios como pueblo judío, como pueblo escogido por nuestro Dios de una forma especial, estarán anotados en un libro especial también. Y de ese pueblo está hablando aquí la palabra del Señor. Ahora pasamos a Mateo. Vamos a ver Mateo, capítulo 24, versículos 15 y también el 21. El versículo 15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La abominación desoladora será el anticristo, porque el anticristo va a profanar el templo. También en el video que vimos la semana pasada, vimos esa preocupación de los judíos por construir el último templo, o el tercer templo que se llama. Ese templo va a ser profanado por el anticristo. Esto es lo que nos dice el versículo 27 de Daniel capítulo 9, y aquí también está hablando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, el templo es un lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ellos lo van a ver, va a entrar, va a pisotear todo lo santo, todo lo puro, todo lo hermoso. ¿Por qué? Porque es un enemigo de Dios. Si hay un personaje siniestro, el enemigo de Dios, más que todos, será el anticristo, porque es completamente contrario a lo que dice Dios. El versículo 21 del mismo capítulo dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La iglesia del Señor pasa por muchas tribulaciones, pero esta es gran tribulación, y es la última, porque aquí lo dice bien claro el Señor. Habrá gran tribulación, cual nunca lo hubo, ni la habrá, porque será la última gran tribulación. El Apocalipsis precisa que el reinado de este personaje estará caracterizado por terribles persecuciones. Pasamos otra vez a Apocalipsis. Todo eso lo veremos cuando estudiemos más a fondo esas terribles persecuciones. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 7.
El capítulo 3 especialmente nos habla de las dos bestias, una que sale del mar, que es de las naciones gentiles, y otra que sale de la tierra, dice la palabra de Dios. Uno es el anticristo, otro es el falso profeta. Versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad. O sea que todo sucederá por la permisión de Dios, porque Dios va a permitir que este personaje siniestro venga a reinar. Pero también Dios va a derramar sus juicios en esta oportunidad sobre los rebeldes. Los versículos 15 al 17 del mismo capítulo dicen así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y en el 18 está el número, que habla mucho, que ha sido un matadero de cabeza para los biólogos, los biblistas a través de los siglos. Pero ahora ya se está llegando a entender en qué consistirá ese número 666, y que recibirán solamente los que adoren al anticristo. Y todo el que no quiera adorar al anticristo será muerto, será decapitado. ¿Qué es decapitar?